Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de pensamiento, literatura y reflexión. Hoy nos convoca una frase enigmática, provocadora, casi corrosiva. La verdad es el peor de los recursos. Esa frase es del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique. No es una sentencia menor, no es un simple juego retórico, es una bofetada intelectual que nos obliga a cuestionar la herencia más sólida de la filosofía occidental. La obsesión por la verdad. Desde Platón hasta la modernidad, desde los evangélicos hasta las ciencias duras. El ideal de la verdad ha sido el horizonte último, el recurso más noble. Pero Bryce, con su ironía literaria, da un giro radical. ¿Y si buscar la verdad nos condenara más de lo que nos salvará? Este guión será un recorrido de largo aliento, un viaje donde convocaremos a filósofos, psicoanalistas y poetas. Estará Lacan con su idea de que la verdad se estructura como un lenguaje. Estará Derrida con la deconstrucción. Y Nietzsche con su sospecha de que las verdades son metáforas gastadas. Foucault con su crítica del poder y la verdad. Borges con su laberinto y Octavio Paz con sus espejos. No será un monólogo académico seco, sino una travesía literaria, poética y cultural. Quiero que lo imagines como un café nocturno en el que conversaremos de frente, sabiendo que la verdad misma, quizás, nos está escuchando desde una esquina oscura. Alfredo Bryce Echenique es conocido por su humor, su ironía y su capacidad para mostrar la fragilidad humana. Su frase no pretende dictar un tratado metafísico, sino un gesto literario que abre un mundo de sospechas. La verdad es el peor de los recursos. Puede leerse como una declaración sobre las relaciones humanas. Muchas veces decir la verdad destruye más que construye. En la amistad, en el amor, en la política, la franqueza absoluta puede convertirse en un arma. Bryce juega con la paradoja. La verdad, que debería ser el recurso más elevado, se convierte en el peor. Su literatura siempre apuntó a esos lugares donde la ironía destapa lo ridículo de la solemnidad. Pero lo que en él aparece como ironía, en filosofía se convierte en problema fundamental. ¿Qué es la verdad? ¿Es deseable? ¿Qué riesgos trae consigo? Aquí conviene recordar que la frase no niega la existencia de la verdad. Lo que cuestiona es su utilidad como recurso vital. Es decir, plantea que apoyarnos en ella, tomarla como herramienta para todo, es quizás el peor de los caminos. Y es que desde Platón, la filosofía se ha concebido como un viaje desde la apariencia hacia la verdad. En el mito de la caverna, los prisioneros creen en sombras, y el filósofo es aquel que se libera para contemplar la luz del sol, símbolo de la verdad. La verdad es salvación, es libertad. Aristóteles definía la verdad como la correspondencia entre el intelecto y la realidad. Decir que lo que es, y lo que no es, no es. Santo Tomás heredó esta tradición y la elevó hacia Dios como verdad suprema. La modernidad, con Descartes, buscó un fundamento indubitable, el famoso pienso, luego existo. Kant, por su parte, la colocó en los límites de la razón. Todo esto parece darle a la verdad un lugar central, casi sagrado. Sin embargo, desde el siglo XIX, la sospecha empieza a carcomer ese edificio. Nietzsche lo dice con brutalidad. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son, metáforas gastadas que se han vuelto modernas. La verdad no es liberación, sino un hábito, un consenso, una ficción que se repite. Aquí la frase de Bryce cobra fuerza, y para esto entramos al terreno del psicoanálisis. Para Lacan la verdad no es plena ni total, es fragmentaria, se dice a medias, se filtra entre los pliegues del lenguaje. La verdad solo se puede decir a medias, repetía. ¿Qué significa esto? Que toda verdad está medida por las palabras, y las palabras nunca capturan lo real en su totalidad. En el psicoanálisis, el paciente busca la verdad de su deseo, pero esa verdad nunca se entrega. Siempre aparece en forma de lapsus, sueños, equivocaciones. La verdad es más bien un efecto del lenguaje,
y el lenguaje no es neutro. Divide el sujeto, lo fragmenta, lo aliena. Así, la verdad como recurso absoluto no solo es inútil, es imposible. Lacan se ríe de la ilusión cartesiana, de una certeza indudable. Para él, el sujeto está marcado por la falta, por el agujero, por lo que no se puede decir. De ahí que la verdad sea peligrosa. Si la verdad se estructura como un lenguaje, entonces esta está sometida a sus equívocos, sus juegos, sus trampas. Y si confiamos ciegamente en ella, corremos el riesgo de caer en el peor de los recursos. También tenemos a Derrida. Este irrumpe con su propuesta de deconstrucción. La verdad no es una esencia estable, sino un tejido de diferencias, un juego interminable de significantes. Lo que llamamos verdad es un efecto de escritura, de texto. Su concepto de diferencia señala que el sentido siempre se difiere, nunca se alcanza por completo. Toda la verdad está siempre en movimiento, nunca fijada. Por eso, creer que hemos encontrado la verdad es un error metafísico. Aplicando esto a Brains, podemos leer la frase como un gesto deconstructivo. Recurrir a la verdad es recurrir a una farsante, a un fantasma de estabilidad, en un mundo que es pura inestabilidad. Y aferrarse a ese fantasma es precisamente el peor recurso. Lo vemos en la literatura, pues esta está plagada de personajes destruidos por la verdad. Pensemos en Edipo, buscamos la verdad de su origen, termina hallando el horror de su destino. La verdad, lejos de salvarlo, lo condena a arrancarse los ojos. En Borges, los laberintos de la verdad se convierten en espejos interminables. El buscador de la verdad acaba atrapado en una biblioteca infinita donde toda respuesta se multiplica en más preguntas. En Octavio Paz, este decía que la verdad de México era su máscara. Lo que parecía ocultar en realidad revelaba. Y en su poesía, la verdad nunca era plena, sino un juego de espejos, un diálogo de silencios. La poesía nos enseña que la verdad absoluta destruye, que lo humano necesita metáforas, ficciones, ilusiones, y estas son necesarias para vivir. Como diría Pessoa, el poeta es un fingidor, finge tan completamente que hasta finge que es dolor el dolor que de verdad se siente. Esa es la paradoja, necesitamos la mentira para decir la verdad. Michel Foucault nos recuerda que no hay verdad inocente. Toda verdad está ligada a un régimen de poder. Las instituciones producen verdades que sostienen su dominio. La medicina, la psiquiatría, la criminología, la política. Por eso, recurrir a la verdad como recurso puede ser el peor error. Lo que creemos verdad puede ser solo la máscara del poder. El discurso de la verdad puede legitimar guerras, inclusiones, persecuciones. Aquí la frase de Brains resuena como advertencia política. No confíes demasiado en la verdad oficial, porque esa verdad puede ser la herramienta de su opresor. Hasta aquí hemos recorrido la historia filosófica, psicoanalítica y literaria de la verdad. Platón la adoraba, Nietzsche la sospechaba, Lacan la fragmentaba, Derrida la deconstruía y Foucault la politizaba, puesto que los poetas, estos la disfrazaban. Al final, la frase de Brains Echenique no es un rechazo simplista, sino una advertencia lúcida. La verdad, lejos de ser la solución a todo, puede ser el peor de los recursos si la usamos como dogma, como arma, como certeza absoluta. La invitación no es vivir en la mentira, sino a reconocer la fragilidad, la ambigüedad, la parcialidad de toda verdad. Y hasta aquí este recorrido de pensamiento y literatura. Si te gusta este análisis, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este podcast con quienes aman reflexionar más allá de lo evidente. Como siempre, quiero dejarte algunas recomendaciones de lectura para profundizar. Alfredo Brains Echenique, Un mundo para Julius. Friedrich Nietzsche, Sobre verdad y mentira, en sentido extramoral. Jacques Lacan, Escritos 1 y 2. Jacques Derrida, La escritura y la diferencia. Michel Foucault, La verdad y las formas jurídicas. Y te recomiendo a José Luis Borges, Las ficciones. Octavio Paz, El laberinto de la soledad. Recuerda, la verdad puede ser un recurso,
pero no siempre el mejor. Tal vez lo que nos salva no es la verdad desnuda, sino las palabras, las metáforas, los relatos que tejemos para sobrevivir. Nos escuchamos en el próximo episodio de este canal, donde la filosofía, la literatura y el psicoanálisis se cruzan para abrir preguntas más que respuestas. Gracias por estar aquí. Recuerda, quien escribe merece el castigo de ser leído. Comparte y suscríbete.